vamos a grabar la capacitación del día de hoy con el fin de que nos quede un soporte para que posteriormente ustedes lo puedan revisar pues un poco más con tranquilidad este proceso que vamos a capacitar el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar mostrando una breve explicación con respecto al tema que vamos a dictar el día de hoy. El día de hoy, como les comentamos, vamos a dictar el tema de conciliación bancaria. Es un proceso que se encuentra dentro del módulo de contabilidad. Entonces, para nuestros clientes que tienen dicho módulo, van a poder obtener este proceso que vamos a visualizar el día de hoy. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver el primer proceso que vamos a ver es la configuración del proceso de la conciliación bancaria como tal. Posteriormente a que se configura, existe un proceso por medio de una plantilla genérica, la cual se puede cargar al sistema de forma pues muy práctica. Es importante resaltar que el cargue de esta plantilla pues ya hoy en día se puede generar con cualquier banco. Ya anteriormente que se manejaba que eran los únicos 4 bancos que ustedes conocían, que eran Bancolombia, Banco de Bogotá, Villas y Davivienda. Entonces ya a partir de este proceso, esto está en el último ejecutable, nos permite a partir de una plantilla poder cargar como tal el proceso. Posteriormente vamos a pasar ya como tal al proceso puntual de la conciliación bancaria. Y por último vamos a mostrar el proceso de cierre y la impresión de los documentos que deja este proceso de conciliación bancaria. Prácticamente, bueno, la descripción del proceso. Este proceso permite al usuario comparar los valores que se tienen registrados a nivel contable dentro de su contabilidad Factory con los valores que están registrados en el extracto que suministra cada mes nuestro banco. El aplicativo nos permite hacer, como les comenté anteriormente, la lectura de ese archivo. En un archivo ya ahorita se los muestro cuál es, para que podamos hacer este proceso con los bancos que necesitemos. ¿Qué es importante tener en cuenta en este proceso de conciliación bancaria? Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que pues se sugiere que la cuenta maneje tercero. ¿Con qué fin? Con el fin de que sea más fácil poder hacer la conciliación bancaria. Entonces, ese es como el primer punto que es importante que tengamos en cuenta. Segundo punto, es importante manejar el proceso de la contabilidad en línea con la facturación. ¿Por qué? Porque pues nos va a permitir llevar el manejo un poco más detallado. Entonces, asimismo, pues nos va a permitir cruzar de forma mucho más fácil la información que encontramos versus el extracto bancario. Entonces, también es otro punto a tener en cuenta. Tercer punto a tener en cuenta es que después de que se cierre la conciliación bancaria, es importante que pues en lo posible no se graben comprobantes contables que afecten como tal la cuenta del banco, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esto puede llegar a presentar algún tipo de inconsistencias con la información que ya se grabó y ya se concilió previamente. Si de pronto por algún motivo tenemos que reversar el proceso, el sistema lo permite, pero pues es importante tener en cuenta que toca volver a empezar a hacer el proceso de la conciliación bancaria. Entonces, por eso se sugiere que cuando ya hagan este proceso, ya todo esté registrado dentro de la contabilidad para que asimismo el proceso no tengamos que reversarlo. Y una última condición que es importante que tengamos en cuenta es que esta funcionalidad está solo para motores de base de datos en SQL. Entonces, solo para nuestros clientes que tienen el aplicativo en dicho motor. Bueno, aquí le vamos a dar paso a mi compañero, a nuestro consultor comercial Andrés Zambrano, que nos va a dar una pequeña información a nivel comercial que va a ser de gran importancia para ustedes. Muchas gracias, Viviana. Bienvenidos a todos. Pues el motivo de esto es obviamente mantener a todos nuestros clientes y obviamente a todos nuestros prospectos con toda la información
relevante y todos los cambios que nosotros vamos generando en sistemas productivos, obviamente enfocados a tener un sistema alineado con todo lo que es la industria 4.0. Entonces, pues los productos que nosotros tenemos destacados al día de hoy, aparte pues de toda la línea MRP, que son más de 11 módulos, o sea, son 11 módulos con toda la parte de producción. Tenemos la parte del CRM, donde están pues todos los temas de facturación, de temas de servicio al cliente. Ahora con nuestro nuevo e-commerce, un integrador de e-commerce pues para todas las empresas. También la parte toda la parte financiera, con la parte de contabilidad, presupuestos, cuentas por pagar, los activos fijos, la parte de recurso humano, todo lo que es la gestión logística como concepto como tal. Si ustedes ven toda la parte izquierda, pues tiene que ver con los módulos que nosotros manejamos estándar para el ERP, y los otros pues tienen que ver con conceptos y con temas de tecnología adicionales. Entonces, nuestra gestión de almacenes pues va a permitir que ustedes puedan realizar a través de los módulos que ya vimos en la parte izquierda, pues toda la parte importante en temas logísticos, ¿cierto? Lo otro importante que nosotros tenemos y desde muchos años se nos venía preguntando sobre todo el tema de la parte de los tableros de control, los tableros de comando a nivel gerencial. Esos son muy importantes, los cuales permiten tener indicadores o KPIs en la parte de producción, la parte comercial, la parte financiera. Tener todos esos indicadores pues permiten a las empresas generar un gran avance en toda la parte productiva y de eficiencia en las diferentes áreas. Lo otro importante que nosotros estamos manejando actualmente es la parte web. En la parte web pues, manejamos clientes, donde ellos nos pueden hacer todos los temas de requerimientos, la parte de proveedores, donde nos van actualizando toda la información que nosotros necesitamos en tiempo real. E igualmente podemos enviarles y que los empleados tengan toda la información que necesitan. Entonces, esto da una gran capacidad a las empresas de poder disponer y dar a su diferente cadena de valor, a toda la cadena de valor empresarial, información muy útil y en tiempo real. Lo otro es la parte del app, que obviamente nosotros también debemos encadenar, no solamente a través de la parte web, sino también de los dispositivos móviles, donde nosotros en este momento ya tenemos también a nivel mobile todo lo que es consultas y movimientos a nivel de inventarios, a nivel de clientes, de pedidos, la parte de la cartera, la parte de la producción, y en la parte ya Mobile Plus tenemos un recaudo empresarial en línea a tiempo real y facturación también en línea a tiempo real con nuestros vendedores. Entonces, tenemos toda una gama de productos y servicios. Como les digo, está enfocado a que lleguemos a la industria 4.0. Entonces, vamos a detallar un poquito los temas. Entonces, el integrador e-commerce es una aplicación que nos permite a nosotros conectarnos o tener nuestras tiendas virtuales, ¿cierto? Conectadas, puede ser a través de WordPress o inclusive ahora con Shopify, a nuestro ERP. Esta conexión pues es de 2 gigas y lo que permite es tener información de productos y clientes en tiempo real para trabajo en equipo, ¿cierto? Nosotros podemos gestionar de forma profesional cualquier tipo de actividad comercial a través de nuestro integrador con los marketplaces o con los e-commerce con el Factory ERP. Sigue, por favor. La otra parte, en la parte web, pues tiene que ver con en la parte web tenemos en el portal toda la integración con clientes. Esa integración de clientes pues nos permite a nosotros generar consultas de los temas de los pedidos, de cómo están, qué productos o servicios estamos manejando. Lo mismo los empleados pueden sacar sus certificados de pronto
¿cierto? Eh, Pueden saber cuáles son sus pagos, certificados laborales. En cuanto a los proveedores, pues también conocer cuáles son los precios en un momento dado, saber cuáles son los nuevos productos que ellos en un momento dado están manejando. Entonces, pues esto todo nos permite manejar toda una cadena de valor y también estar en línea con lo que es toda la parte B2B, ¿cierto? Entonces, esta parte es muy, muy importante y es en tiempo real. En la parte de inteligencia de negocios, pues nosotros tenemos obviamente una solución donde obviamente lo que les digo, a través de un tablero de comando, pues podemos ver toda la información importante y relevante de lo que tiene que ver con toda la parte comercial, la parte productiva, la parte administrativa y que pues obviamente ese tipo de información en un momento dado nos da las directrices que en un momento dado las gerencias deben tomar para direccionar o hacer los cambios de timonel que se necesitan en un momento dado. Entonces, pues esto es lo que se maneja a nivel de la información comercial. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, de todos modos, pues igual se pueden comunicar con nosotros. Otro tema importante tiene que ver con el Factory ERP en la nube, que nosotros, aparte de poder instalar o tener licenciamientos con servidores locales en sus empresas, pues también les ofrecemos toda la parte de Factory ERP en la nube, lo cual les permite a ustedes no tener altos costos en todos los temas de infraestructura y esa minimización de costos, pues ustedes las utilizan para otro tipo de cosas. Entonces, se mantiene una seguridad, se mantienen actualizados pues todo lo que es los sistemas, los sistemas operativos, el administrador de la base de datos y se ahorra uno costos en lo que es el mantenimiento y la seguridad de toda esta infraestructura en sus empresas. Sí, sigue, por favor. Entonces, si tienen dudas, como lo estaba comentando ahora, entonces, pues ustedes nos pueden conectar con mucho gusto a la parte comercial @factoryvisual.com o la parte postventa @factoryvisual.com y nosotros estaremos atentos a sus dudas e inquietudes. Muchas gracias, Viviana. Bueno, Andrés, es importante, al final de la sesión vamos a tratar de abrir un espacio en donde vamos a también aclarar dudas con respecto al proceso que vamos a capacitar. Entonces, al final, Alejandra, mi compañera, nos va a ir haciendo la gestión de colaborarnos si hay dudas al respecto de este tema. ¿Listo? Viviana, te escuchamos un poco lejos. Aló, ¿me escuchan mejor? Perfecto. Ok, Las dudas disculpen. las pueden dejar en el chat y al final daremos respuesta a las inquietudes. Listo. Entonces, bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro proceso. Voy a abrir aquí el módulo de contabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se tiene que configurar, como lo dijimos hace un momentico en las diapositivas anteriores. Lo primero que tenemos que hacer es configurar los bancos. Entonces, esa opción de configuración de bancos se encuentra actualmente por el menú de utilidades. Y hay una opción que se llama acá configuración de conciliación bancaria. Entonces es por medio de esta opción que venimos y adicionamos los diferentes bancos con los cuales vayamos a hacer el proceso de conciliación bancaria. Entonces aquí lo primero que hacemos es darle clic en adicionar y normalmente también depende porque hay algunos clientes que hoy en día manejan la doble normativa. Entonces, si manejan normativa bajo PSG y bajo NIF, pues es necesario que se abra el banco para cada normativa para que la conciliación bancaria quede bajo las dos normativas. Pero si manejamos una única normativa, por ejemplo, esta compañía no tiene adopción NIF, entonces en este caso únicamente lo adicionamos o lo creamos bajo ámbito PSGA. Ya que luego le damos acá Enter
y venimos y acá adicionamos los datos que nos está pidiendo. Entonces lo primero que nos pide es el código de la cuenta. Aquí con punto enter sale la ayuda del plan de cuentas y acá vamos a seleccionar la cuenta contable a la cual le vamos a hacer el proceso de conciliación bancaria. Entonces vamos a seleccionar en este caso Bancolombia, cuenta corriente. Posteriormente, pues acá si de pronto nos equivocamos en la parte anterior en seleccionar el ámbito, de igual forma acá lo podemos cambiar sin ningún problema. En este caso, pues la única normativa que tiene esta compañía habilitada es PSGA. Y anteriormente, ¿qué pasaba? Anteriormente desplegamos aquí la ayuda y aparecían únicamente los 4 bancos que les indiqué anteriormente, que era el Bancolombia, Banco de Vivienda, Bogotá y AB Villas. Esos eran los que estaban anteriormente. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una mejora acá dentro del sistema para que permitiera crear los diferentes bancos que necesitáramos. Entonces, en este caso, lo que asignamos aquí es el nombre. Ya después de darle aquí clic en el botón de grabar, el sistema automáticamente, si yo le doy aquí modificar, ya me despliega la lista con los diferentes bancos que ya pues creé previamente. Entonces, por ejemplo, acá acabamos de crear Bancolombia y ahí yo seguiría o podría seguir creando los diferentes bancos. Entonces, por ejemplo, voy a adicionar aquí otro banco. En este caso, en esta base de datos tengo un banco que corresponde a Banco BBVA. Entonces, por ejemplo, Banco BBVA antes no lo manejamos y hoy en día sí lo podrían estar manejando. Entonces acá seleccionamos el banco y lo mismo, pues él por defecto siempre me trae la descripción de acuerdo a cómo está creada la cuenta dentro del plan de cuentas, el ámbito que le indicamos y en este caso, pues como no corresponde a Bancolombia, sino al BBVA, entonces aquí lo designamos BBVA y le damos clic en grabar. Cuando volvemos a ingresar, ya pues no lo adicionó como lo indicamos anteriormente. Entonces en este caso el banco que acabamos de crear es para el BBVA. Listo. Este es el primer paso que se tiene que tener en cuenta para la configuración de los bancos, para que en la siguiente opción que les voy a mostrar nos habilite los bancos. Si no hacemos este proceso que les estoy mostrando en este primer paso, muy seguramente en el proceso siguiente no me va a dejar llamar el banco. Entonces, listo. Ahí, de igual forma, también, si nos equivocamos por algún motivo, pues existe la posibilidad, o si ya no vamos no sé, deshabilitamos la cuenta de ese banco o ya no lo vamos a usar, también existe la opción de eliminar el banco. Entonces aquí yo podría eliminar el banco y pues en dado caso volverlo a crear. Entonces en este caso lo voy a volver a crear, le vamos a dar a adicionar y lo volvemos a adicionar. Entonces acá la 1110 Banco BBVA y acá le ponemos BBVA. Le damos aquí en grabar y pues los datos siguen sin ningún problema. Entonces ese es el primer paso que tenemos que tener en cuenta. El ejercicio del día de hoy lo vamos a hacer con un extracto del mes de junio. Entonces normalmente cuando esto funciona muy parecido a cuando ustedes están grabando movimientos. Si yo necesito grabar movimiento en el mes de junio, ¿qué tengo que hacer? Cambiarme de fecha de proceso. Entonces esto funciona muy parecido. Entonces como vamos a hacer la conciliación del mes de junio, venimos acá y nos cambiamos de fecha de proceso. Entonces en este caso vamos a ingresar al mes de proceso de junio del 2021. Listo, ya luego de haber ingresado al mes de proceso de junio, ahí sí podemos ingresar por la opción de actualización y acá va a aparecer la segunda opción del proceso de conciliación bancaria. Entonces, ingresamos y al ingresar él nos va a mostrar aquí las cuentas que yo previamente asocié en la opción de utilidades. Entonces, por eso es importante que en primera instancia se creen y se parametricen allá por el menú de utilidades para que posteriormente ya las podamos aquí usar o manejar aquí dentro del proceso de conciliación bancaria.
Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a adicionar el primer banco, en este caso Bancolombia, cuenta corriente. Y aquí adicionamos como tal el banco. Entonces, en este caso, le voy a indicar pues el ámbito. Entonces, la sugerencia que indiqué anteriormente con respecto a los clientes que tienen las dos normativas, entonces aquí también se tendrían que crear dos veces, tanto bajo PCGA como bajo NIF, para mantener las dos conciliaciones en las dos normas. Entonces, en este caso, voy a usar la opción de PCGA, y como estoy en este momento en el mes de junio, por defecto me trae aquí el mes de junio y el año correspondiente al mes 2021. Ya posteriormente aquí podemos ingresar como tal al banco que corresponde. Entonces, en ese caso, como voy a adicionar Bancolombia cuenta corriente, selecciono dicho banco y posteriormente le damos aquí clic en adicionar. Ya posteriormente el sistema me trae como tal la información con respecto al banco. Entonces, ¿qué me trae en este primer pantallazo? Entonces, me trae el número de la cuenta contable, el ámbito con el cual estoy haciendo la creación de esa conciliación bancaria, el estado. Entonces, vamos a encontrar más adelante que hay estado en proceso y conciliado. Entonces, el primer estado es en proceso porque hasta ahora estamos iniciando la conciliación, y cuando aparezca que estado conciliado es porque yo ya cerré dicha conciliación. También nos sale aquí el nombre o la descripción de la cuenta contable, y ahorita cuando ya la grabemos nos va a salir aquí de forma automática el saldo conciliado inicial. Ya ahorita vamos a grabarla y ya les muestro las siguientes opciones que aparecen. Entonces, ¿qué es importante? Cuando ustedes estén ejecutando la primera conciliación, si se dan cuenta, y voy a tratar de adicionar, por ejemplo, una partida conciliatoria del mes anterior, no me va a dejar hasta que yo grabe la conciliación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente darle aquí clic en grabar para que ya ahora sí el sistema, al momento de darle modificar, me permita ingresar y adicionar pues, las partidas conciliatorias, porque en algún momento es posible que cuando estemos iniciando el proceso nos queden partidas conciliatorias pendientes por cruzar. Entonces, esas partidas que queden pendientes por cruzar se tienen que registrar en esta parte de acá. Entonces, aquí en este botoncito que se llama registro de partidas conciliatorias iniciales. Entonces, entramos acá y adicionamos las diferentes partidas conciliatorias. No solo las del extracto, sino también podemos adicionar las que vienen, pues sí, las que están pendientes por conciliar según nuestra contabilidad. Entonces, en este caso vamos a iniciar grabando una partida conciliatoria del extracto bancario. Entonces, aquí la seleccionamos y le indicamos con qué fecha está registrada en el extracto bancario. Entonces, por ejemplo, acá le podríamos poner 29 de mayo del 2021. ¿Por qué? Porque es una partida que venía del mes anterior. Y acá le ponemos poner alguna descripción, pues la que ustedes necesiten ponerla para poder tenerla y presentarla en el cruce, muy seguramente, de la conciliación del mes de junio. Entonces, aquí vamos a poner partida por conciliar. Listo. También el sistema habilita un campo que se llama número. Si de pronto tiene algún número registrado dentro del extracto bancario, entonces ustedes podrían poner dicho número. Si no, lo podrían dejar en blanco. Es opcional el campo número documento. Y ya posteriormente aquí en el campo valor es posible venir a digitar pues cuánto era el valor de esa partida conciliatoria. Entonces, en este caso lo vamos a registrar por 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Entonces, ya luego que registro esta información para que me la adicione aquí en este recuadro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle acá adicionar registro. Si yo no le doy a adicionar registro, el sistema no me la carga. Y si me salgo, pues no me la carga. Entonces, importante, tenemos que darle adicionar registro. Entonces, aquí vamos a manejar dos tipos de colores dentro de este recuadro, y es el color azul para las partidas conciliatorias en libros pendientes del mes anterior, y
en color verde las partidas conciliatorias según el extracto. Entonces, en este caso, por eso aparece en verde, porque yo le dije que era una partida conciliatoria pendiente por cruzar que venía en el extracto. Pero también yo puedo llegar a grabar partidas conciliatorias en libros. Entonces, es decir, lo que viene pendiente de mi contabilidad y que no ha cruzado con algún extracto. Entonces, en este caso, podemos darle aquí clic en contabilidad libros y le definimos aquí con qué fecha, en este caso, está registrada en la contabilidad. Entonces, en este caso, el 30 de mayo lo dejamos y partida pendiente en libros. Listo, y lo mismo. Entonces acá el sistema me pide otros datos adicionales por si los tengo. Entonces en este caso yo podría digitar aquí el NID. Es opcional. Aquí si ustedes lo quieren digitar, lo digitan. Si no, voy a dejarlo por ejemplo en este caso en blanco. Y también el número de referencia y el número de documento. Entonces son tres datos que ustedes pueden adicionar dentro de esas partidas pendientes por conciliar del mes anterior. Y ya posteriormente aquí en este caso, pues podemos registrar el valor correspondiente. Entonces, en este caso, voy a registrar una de 50.000 pesos. Y lo mismo, para que el registro me quede asociado acá, tengo que cargarlo con el botón de adicionar registros. De lo contrario, no va a quedar cargada. Entonces, aquí ya vamos viendo la diferencia de los diferentes colores que maneja este proceso para que visualmente para ustedes sea mucho mejor identificar qué es lo que está por el extracto y qué está por libros. De igual forma, si en algún momento alguna de las partidas que grabé no correspondían, ¿yo qué puedo hacer? Puedo eliminar esa partida. Primero, pues, ¿qué tengo que hacer? Pararme en el registro y posteriormente le damos clic aquí en el botón eliminar. Entonces, esto lo podemos hacer sin ningún problema. Listo, entonces vamos a dejar solo esa partida pendiente por consolidar según extracto. Y ya después acá le damos salir y si en dado caso, pues no me ha llegado el extracto, yo puedo grabar y la información que yo grabe va a quedar allí registrada. Entonces, en este caso, si yo miro las partidas conciliatorias ya aparecen acá. Entonces me devuelvo en este caso para visualizar esas partidas conciliatorias y poderlas cruzar posteriormente con el extracto. Me dirijo a este botón que se llama partidas conciliatorias. Entonces por aquí las adiciono, las partidas conciliatorias iniciales, y por acá las visualizo para poderlas cruzar. En este caso, por ejemplo, si es del extracto, poderlas cruzar con el movimiento en libros. Entonces, aquí en este caso se ve registrada lo que acabamos de adicionar. Bueno, entonces aquí en esta primera pantallazo del proceso de conciliación bancaria, también ¿qué nos trae? Entonces, como les comenté ahorita, pues aquí ya se nos actualizó el valor de la cuenta contable. Y acá, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar el movimiento contable como tal. Entonces, posteriormente, ¿qué podemos hacer? Aquí podríamos venir a cargar como tal la estructura del archivo plano. ¿Listo? Entonces, ya ahorita vamos a ver el proceso de qué se tiene que tener en cuenta para cargar el archivo para que me lo permita visualizar en esta parte. Entonces, ¿qué también nos trae? Pues, ¿qué tabla de movimiento está usando? En este caso, pues la 1MO0621, que es la que guarda el movimiento como tal de junio y del año 2021. Y pues aquí ya posteriormente, cuando ya vayamos avanzando en el proceso de conciliación, ustedes se van a dar cuenta que estos datos van a ir variando de acuerdo a lo que yo vaya cruzando. Entonces, en este caso, como no he chuleado nada en saldo conciliado en libros, pues me aparece en 0. Pero ya ahorita cuando empiece a chulear los diferentes registros frente al extracto que cargue, pues ya me va a aparecer pues los valores que vaya adicionando. También nos aparece acá los ingresos que no están registrados en libros. Entonces, en este caso sería el $1.000.000 que subimos como la partida pendiente por conciliar de acuerdo al extracto bancario. Nos sirve también los ingresos no registrados en el extracto. Nos sube también aquí ya
Y ahorita que subamos el archivo van a ver la variación de los valores que nos muestra aquí el sistema. Los egresos no registrados en libros y los egresos que no están registrados en el extracto. Y pues aquí nos va diciendo cuánto es la diferencia de acuerdo a lo que haga, pues lo que lo vaya haciendo en el proceso de la conciliación bancaria. Listo, entonces aquí vamos a grabar hasta acá. Entonces, ¿qué es importante? Para que se nos habilite este botón de plantillas de extracto, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que pararme en el banco que voy a hacer el proceso. Entonces, en este momento tenemos que registrar, vamos a hacer el del Banco Bancolombia. Entonces, selecciono el Banco Bancolombia y aquí ya se me habilita como tal el botón de planillas de extractos. Si yo no selecciono ninguno, no se me va a habilitar ese botón. Entonces esto es súper importante que lo tengan en cuenta, porque posiblemente si ustedes van a hacer el proceso pues ya con calma dentro de cada compañía, pues no es que sea alguna inconsistencia o algún inconveniente, no, es que tenemos que seleccionar de qué banco vamos a subir la estructura del archivo plan. Entonces ya posteriormente ya se nos habilita este botón y le damos clic en el botón de plantillas para poderlas cargar. Entonces, en este pantallazo el sistema nos permite, como les comento, es un poco más flexible el proceso en el sentido que puedo cargar alguna plantilla de Excel diferente a las que ya pues se están usando. Entonces aquí yo puedo definirle la configuración con la cual voy a cargar el archivo. Entonces, les voy a mostrar un momentico un archivo de Excel para que lo visualicen. Entonces aquí ya lo abrimos, ya lo está abriendo, para que ustedes lo visualicen y puedan más o menos entender cómo se arma el archivo. Entonces, por ejemplo acá, este archivo está separado por comas, entonces eso es importante identificar dentro del archivo la información que está dentro de él. Entonces, lo primero que encontramos acá es que está separado por comas. Entonces, asimismo lo tenemos que subir en el proceso de la conciliación bancaria. Entonces, importante, este archivo debe tener o debe estar normalmente en una extensión CBC, que es la extensión del tipo de archivos que puede llegar a leer el sistema. Entonces ya aquí tengo uno previamente ajustado para que no lo permita cargar. Entonces, en algunos extractos, que es importante también tener en cuenta cómo viene el formato de la fecha, porque en algunos formatos, en algunos extractos viene mes y día, en otros año, mes, día. Entonces, eso es importante identificar cómo está el formato que podemos llegar a descargar del banco para así mismo poder subir el archivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como les indiqué hace un momentico, es importante saber cómo está delimitado el archivo, ¿sí? Cómo está en este caso separado. Entonces, en este caso, el archivo que vamos a cargar está separado en comas. Hay otros archivos que vienen separados con tabulador, otros con punto y coma, otros que vienen en archivo plano. Entonces, dependiendo del archivo, pues aquí le damos el separador. Si yo no le doy el separador, el sistema al momento de darle clic aquí en el botón cargar archivo, me va a decir, por favor seleccione un separador, y no me va a dejar subir el archivo hasta que seleccione el separador. Estos datos que están aquí de la columna de fecha, documento, descripción, si inicia desde la primera línea o desde la segunda, o el valor, estos campos los podemos diligenciar posteriormente cuando ya carguemos el archivo, ya cuando lo visualicemos en esta parte. Pero lo que sí exige el sistema es que le indiquemos cuál es el separador que está usando el archivo. Entonces, en este caso, lo vamos a usar con un separador, en este caso en coma. Y aquí vamos a darle clic en el botón cargar archivo. Ya posteriormente, pues aquí vamos y buscamos dónde está nuestro archivo. Entonces voy a buscarlo en mi ubicación. Junio final, le damos leer. Listo. Ya después de que cargue el archivo,
aquí le damos clic en la parte superior izquierda para que nos deje visualizar todas las columnas. Y ya después aquí cargando como tal el archivo podemos ponerle en qué columna está cada dato de los que nos está pidiendo acá. Entonces en este caso, por ejemplo, la fecha está en la columna E. Entonces seleccionamos la columna E para la fecha. El documento está en la columna G. Entonces aquí está el número del documento de acuerdo a cómo viene en el extracto. G. La descripción del movimiento viene en la columna H. Entonces aquí seleccionamos la columna H. Por ejemplo, este es un extracto que no viene con la parte superior. Muchas veces vienen los extractos en la parte superior con el saldo final, el saldo inicial y demás datos adicionales, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de archivos, yo le puedo decir, manéjemelo desde la línea 3. Entonces, para que el sistema lo lea desde la línea 3. En este caso, como no tiene ningún título, ninguna información adicional en la parte superior, pues le doy inicio al archivo desde la línea número 1. Posteriormente, le tengo que indicar aquí el valor. Entonces, en algunos casos, hay algunos extractos que el débito lo trae en una columna y el crédito en otra. Entonces, si lo trae de dicha forma, pues aquí le digo en qué columna está. Entonces, por ejemplo, lo puede tener en la columna F y G. Entonces, aquí ponemos columna F y G. Pero si por el contrario, por ejemplo, este archivo no está manejado con débitos y créditos, está simplemente manejado con la columna valor. Entonces, en este caso, la columna valor está en la columna F. Entonces, aquí le indicamos columna F. Ya posteriormente que le indicamos estos datos y pues el formato de fecha que tiene registrado el archivo es año, mes, día, como lo podemos ver acá, 2021, junio 30. Entonces en este caso ya posteriormente de haberle parametrizado aquí la información, lo podemos grabar. ¿Qué es importante? Tenemos que darle un nombre a esa plantilla, porque si yo le doy aquí clic en grabar, el sistema me dice, por favor, digitar el nombre de la plantilla. Entonces, en este caso, acá pues actualmente no hay ninguna plantilla y porque es la primera que estamos cargando, y aquí ya podríamos asignarle un nombre. Entonces, en este caso le vamos a asignar el nombre de junio. Y ahí ya el sistema me permite cargar. Acá dice plantilla de junio guardada exitosamente. Entonces aquí ya quedó grabada esa plantilla. ¿Para qué? Para que yo la pueda jalar allí dentro de la opción de conciliación bancaria. Entonces, también acá hay dos botoncitos que se llaman importar y exportar. Entonces, esos botoncitos, ¿cómo funcionan? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, yo puedo aquí importar la estructura pues de algún archivo que haya cargado. En este caso, por ejemplo, estoy cargué hace un momentico el de junio, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo puedo descargar, exportar como tal esa estructura. Entonces, ya les muestro qué es lo que sale cuando descargamos esta estructura. Entonces, si se dan cuenta, aquí siempre nos lo exporta en formato CSV, es un tipo de formato de Excel, y aquí le damos a aceptar. Aquí en el escritorio deje la estructura, y esta estructura, ¿qué nos va a permitir? Entonces ya les muestro la funcionalidad de ese proceso. Ya está abriendo el archivo. Entonces, aquí lo que el sistema nos trae es en qué columna está cada dato, ¿sí? Entonces, ¿esto qué funcionalidad tiene? Normalmente cuando ustedes vayan a cargar una nueva estructura y con el fin de no decirle en la columna de fecha está en la columna E, la columna de documento está en la G, la columna de la descripción está en la columna H. ¿Qué podrían llegar a hacer para que quede mucho más fácil el ejercicio? Entonces, aquí voy a ingresar nuevamente a plantillas de extractos. ¿Yo qué podría hacer? Yo podría importar esa estructura que ya previamente, pues ya sé que me funciona, ¿verdad? Y aquí le doy a aceptar y el sistema de forma automática me trae pues los datos que ya previamente había cargado con la estructura de junio. Y ya aquí lo único que tendría que hacer es cargar el archivo.
Entonces, para eso es funcional este botón de exportar, para tenerla allí guardadita en Excel para el siguiente mes. Y en el siguiente mes, ¿qué tendríamos que hacer? Importarla para que no tengamos que digitar esta información a cada mes. ¿Listo? Entonces, para eso es funcional. De igual forma, también podría llegar a eliminar la estructura si ese archivo que cargué no corresponde o no cumple con las validaciones o no cruza por algún motivo. Entonces, en este caso, podemos llegar a eliminar la estructura. En este caso no la voy a eliminar porque la voy a usar, pero lo podrían hacer si necesitan, en dado caso. Bueno, ya posteriormente que cargamos esa plantilla de Excel, ya ingresamos como tal al banco. Aquí le damos clic en modificar y al darle clic en modificar, pues el sistema me sigue trayendo la misma información. ¿Qué tenemos que hacer acá en este caso? Venir a cargar el extracto bancario. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, aquí normalmente siempre hay pues un ojito en el cual ustedes pueden visualizar las dos partes, tanto la información de lo que tienen registrado en el banco como la información que vamos a subir en el extracto. Entonces, anteriormente se subía por acá el archivo como tal, ¿sí? Con los 4 bancos que manejábamos que mencioné anteriormente. Actualmente, dentro de la última versión, eso fue una mejora que hicimos. Ustedes pues pueden subir cualquier banco con la estructura correspondiente. Entonces, en este caso vamos a usar esta opción que se llama plantilla extracto banco. Entonces, ya previamente, después de haberla cargado, como lo hicimos anteriormente, ya ahora sí el sistema me permite usar dicha plantilla. Entonces, en este caso, aquí estamos seleccionando la plantilla que queremos usar. Y aquí, en donde dice carga desde plantilla, seleccionamos el archivo que necesitamos cargar. Entonces, en este caso, el archivo que necesitamos cargar es el extracto como tal, el que les mostré hace un momentico, que tiene toda la información del banco como tal, del extracto del banco. Entonces aquí ya lo selecciono y el sistema empieza a cargar como tal los registros que están dentro de la estructura de dicho extracto. Entonces ahí, dependiendo pues también del volumen de registros, pues el sistema va cargando como tal los movimientos de dicho extracto. Entonces listo, aquí ya no lo cargó, ya está cargado como tal la información de nuestro extracto. Entonces ya cuando cargamos acá la información de nuestro extracto, se dan cuenta que acá aparece en la parte derecha como un recuadro de observaciones. Ese recuadro, si lo abrimos, nos permite digitar alguna información importante de ese registro contable. Entonces acá, por ejemplo, partida del mes anterior, porque ese es el millón que grabamos hace un momentico. Y en cualquier momento yo puedo consultar dichas observaciones, puedo adicionarla. Por cada registro puedo hacer esa adición de observaciones como tal. Entonces, bueno, ya después de haber cargado como tal el extracto, ustedes se van a dar cuenta también acá se manejan una serie de colores para que visualmente para ustedes sea mucho más fácil. Entonces, también aquí ya después de haber subido por ejemplo el extracto, nos sube información pues ya correspondiente a lo que está en el extracto. Listo, posteriormente ya después de subir el extracto, ¿qué podríamos llegar a hacer? Ya aquí podríamos empezar a chulear las partidas conciliatorias de lo que está registrado en libros versus lo que está registrado en el extracto. Entonces, por ejemplo, si por acá tengo, no sé, un valor por acá, 50 millones, por ejemplo acá 50 millones que ingresaron al banco y entonces yo puedo llegar a buscar aquí esos 50 millones que ingresaron como tal al banco y empezar a cruzar de forma manual. Sin embargo, existe un proceso que es mucho más automático, no tan manual, porque por ejemplo, mira acá, si lo adiciono, pues aquí ustedes van viendo que me va cambiando la información acá de saldo conciliado en libros versus el saldo conciliado en extractos. En este caso, las partidas que yo he seleccionado, si quito por ejemplo la de libros,
pues acá aparece en 0. Pero si la selecciono, pues ya me va a aparecer el valor de acuerdo a lo que yo vaya chequeando en el extracto versus lo que está registrado en libros. Sin embargo, como les comento, hay una opción que es un poco más práctica y es este botón que aparece en la parte superior. Se llama preconciliación automática. Entonces, al darle clic en este proceso, el sistema va a marcar de forma automática los registros, en este caso versus lo que está en libros con lo que está en el extracto bancario. Entonces va a empezar a hacer como ese cruce automático. ¿Para qué? Para que no me toque hacerlo uno por uno. ¿Qué hace el sistema acá? Lo que no encuentra de igual a igual, o sea, los valores que no coinciden con lo que está registrado en la contabilidad versus el extracto, me los deja en este tono como rosadito, ¿sí? Y lo que sí encontró y concilió, el sistema me lo permite visualizar en color azul. Y el color verde es para poder visualizar en qué registro estoy parada en este momento. Entonces, en este caso, aquí la mayoría de registros para este proceso, por ejemplo, están prácticamente en azul, en el extracto. Y lo mismo según lo que está registrado en libros. Entonces, en este caso, por ejemplo, si vamos bajando, vamos a encontrar que hay algunos registros. Por ejemplo, miren, este crédito que se hizo al banco haciendo un pago, una factura, no cruza con lo que está registrado en el extracto. Entonces es posible que quede como una partida conciliatoria. Entonces en este caso esos 84.000 pesos van a quedar registrados como partida conciliatoria. Y más abajo vamos a encontrar otro registro. Más abajito vamos a encontrar otro registro que no está tampoco cruzando de acuerdo a lo que está en el extracto. Entonces, aquí nos van a quedar dos cosas. Nos van a quedar, acá hay otra partida pendiente por conciliar según lo que está registrado en libros y no está en el extracto bancario. Y bueno, aquí no quedarían más partidas pendientes por conciliar. Una más acá, 1.858.400. Entonces, esto es lo que está registrado en nuestra contabilidad, pero que no cruzó con un valor de nuestro extracto bancario. Y lo que está en la parte inferior es lo que está en nuestro extracto y no cruzó posiblemente con lo que estaba registrado en nuestra contabilidad. Entonces, en este caso, aquí muy seguramente también vamos a encontrar más abajo algún registro que no está registrado a nivel contable, pero sí dentro de nuestro extracto bancario. Entonces, por acá vamos a encontrar un poco más abajo. Entonces, por ejemplo, acá estos 290.000 pesos van a quedar registrados allí como una partida conciliatoria, porque o puede pasar también, eso también puede pasar, que en un solo registro del extracto bancario se encuentren dos registros de nuestra contabilidad. Entonces, pues ahí en ese caso, pues ya el proceso manual ya sería muy mínimo, porque ya serían para esos registros que de pronto quedaron diferentes, o sea, registrados a nivel contable de forma diferente, de forma separada, y en nuestro extracto aparecen en un solo registro. O al contrario, puede pasar los dos casos. Entonces, en este caso, ya viendo qué marcó el sistema acá también me muestra cuáles son las cifras que están conciliadas en libros versus lo que está en el extracto. Y me va informando las partidas que van a quedar pendientes por conciliar. Entonces, aquí hay un informe en el cual ustedes se pueden guiar de qué partidas están pendientes por chulear o por chequear. Acá hay un reporte. Les voy a mostrar el reporte que saca el sistema. El reporte lo estoy sacando detallado. ¿Para qué? Para que me muestre qué fue lo que no marcó dentro del sistema. Y asimismo poder verificar versus lo que está en el extracto. Entonces, lo que está marcado o lo que cruzó, el sistema me lo deja con esta X que está en esta parte. Y lo que no me le va a poner la X el sistema. Entonces, por ejemplo, por aquí vamos a encontrar unas partidas que pues no cruzan
de acuerdo a la información que se está confrontando. Entonces los 84.000 pesos que vimos hace un momentico, por ejemplo, mira, aquí no me le pone la X para saber que es una partida que todavía no he cruzado. El 1.858.400 tampoco me lo marca. Entonces aquí este es un informe que les va a ser de gran utilidad para saber cuáles son. Acá hay otro que son por 466.000 pesos, 455,53. Y me suma entonces lo que está chuleado. Aquí adicionalmente recordemos que nosotros grabamos una partida por conciliar, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que estaba en el extracto. Entonces esa partida por conciliar también nos la muestra acá. Entonces este millón lo vamos a ver identificado acá dentro de este informe, porque es importante que el sistema también a través de este informe nos diga, ay mira, ahí tiene una partida en tránsito, como dice acá, tránsitos conciliados. Es una partida que usted venía de meses anteriores o del mes anterior y todavía tampoco la ha cruzado acá en este extracto. Entonces en este caso nos dirigimos a la, como ya sabemos que sí, muy seguramente en el extracto sí, perdón, en la contabilidad ya se registró. Entonces en este caso seleccionamos el registro. Entonces en este caso vamos a poner el ojito para que nos permita visualizar las dos informaciones, y aquí está lo que registramos y que está pendiente por conciliar. Entonces este millón fue el que ya se registró a nivel contable y que dentro del extracto bancario estaba o venía como en tránsito del mes anterior, ¿verdad? Entonces aquí en partidas conciliatorias lo que hago para poder bajar esas dos partidas, la que venía del saldo inicial versus la que ya se registró a nivel contable porque ya la identificamos. Entonces en este caso yo podría venir a chulear acá versus acá, por ejemplo, está, pues da la casualidad que está en el primer registro y lo seleccionamos. Esta era la partida que venía del mes anterior. Entonces en este caso ya la información aquí nos varía. Entonces ya ese millón que teníamos pendientes por cruzar ya no lo vamos a ver porque ya lo acabamos de cruzar. Entonces en este botón, recordemos, es donde se chulea la partida que se necesita cruzar versus lo que, pues dependiendo de la partida, si fue una partida que estaba pendiente por conciliar según extracto y no estaba a nivel contable, pues la buscamos en esta partecita. Pero si es al contrario, si es una partida que estaba registrada a nivel contable y no en el extracto, entonces ya la buscamos aquí en el extracto y la seleccionamos, pues la partida que venía en libros, para que al final nos cruce la información. Entonces en este caso, si volvemos a generar el informe detallado, ya el informe detallado nos va a salir únicamente pues con lo que ya cruzó y lo que falta, los tres registros que faltan por cruzar. Ya el millón de pesos ya no debería salir. ¿Por qué? Porque ya lo crucé con esa partida que venía del mes anterior. Entonces ya acá al final del registro ya no nos aparece ese millón que estaba pendiente por conciliar. Y de igual forma, pues aquí al final del reporte también nos muestra cuánto es el saldo inicial del mes, cuánto es el monto conciliado, cuánto es el total de partidas conciliadas, si hay ajuste a peso, porque pues posible que, ya ahorita les muestro, es posible que nuestro extracto diga un valor y tengamos unas diferencias de pesos. Esas se pueden llegar a ajustar aquí dentro del proceso de conciliación bancaria. Nos muestra el saldo final conciliado, el saldo del extracto bancario. Entonces, todavía está en cero, ¿por qué? Porque no se lo hemos digitado. Y qué diferencia está registrada en este momento. Entonces, este informe detallado nos sirve para poder identificar qué partidas también tenemos allí pendientes. Sin embargo, también existe uno que se llama resumido. Este informe resumido nos muestra, como su nombre lo dice, de forma resumida la información que está pendiente por cruzar. Entonces, este informe nos muestra el saldo final de nuestra contabilidad versus el saldo conciliado, y en esta primera partecita nos
nos muestra los ingresos al banco que no están identificados, es decir, esos recibos de caja que muy seguramente aún no están identificados. Entonces, en este caso son esos 280.000 pesos, es decir, que entraron al banco pero en la contabilidad no están registradas. En este segundo recuadro nos va a mostrar los egresos que se hicieron en el banco, pero que en la contabilidad, que están en la contabilidad y que no están en el extracto. Entonces, en este caso, son 3 partidas que están allí pendientes por cruzar. Y por último, en este caso, en el ejercicio que estamos haciendo, nos muestra lo que está en el extracto, pero no en la contabilidad, es decir, esas salidas de dinero que se hicieron en los bancos dentro de los ingresos que grabaron. ¿Listo? Entonces, aquí las partidas que quedan pendientes por conciliar, el sistema me las muestra de forma pues ya resumida. Y lo mismo, me muestra la misma información del informe anterior, los totales de la conciliación bancaria, para así detectar pues qué me hace falta por encontrar. Entonces, estos menos 2.600.000 corresponden a las partidas pendientes por conciliar. Entonces, listo. Aquí ya tenemos esos 2 informes que nos van a ser de gran ayuda. Ya aquí posteriormente vamos a entrar nuevamente a la opción de modificar. Y pues bueno, aquí en este caso, por ejemplo, ya prácticamente casi que terminamos la conciliación bancaria. Lo mismo, como les digo, ustedes podrían grabar las observaciones dentro de los recuadros que hay en cada registro. Entonces, por ejemplo, acá partida pendiente, o bueno, la observación que ustedes necesiten poner pendiente. Le damos aquí a aceptar para que nos guarde esa observación. También ustedes pueden poner una observación general a la conciliación que se está haciendo. Entonces, acá en observaciones generales también eso es una observación que iría a nivel general de la conciliación. Una cosa es la de registro por registro y esta otra es la observación general de la conciliación. Es opcional, si no quieren digitar algún dato, pues no lo digitan. Entonces, aquí vemos el resumen que nos mostraba hace un momento el sistema dentro del informe o del reporte de la conciliación resumida. Entonces, aquí vamos a ver lo mismo que está dentro de ese informe, lo vamos a ver registrado aquí en esta partecita. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que venir y digitar como tal el saldo final del extracto. ¿Para qué? Para que me deje muy seguramente ya cerrar la conciliación. Si hay acá diferencia, así sea de 1 peso, pues muy seguramente no me va a dejar cerrar el sistema la conciliación. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Si le doy cerrar conciliación, le digo que sí. Él dice, el saldo conciliado es diferente al del extracto bancario. No se puede cerrar la conciliación. Entonces, hasta que no esté completamente auditada y cerrada o registrada la información como corresponde, no se puede cerrar. Entonces, en este caso, voy a poner o a digitar el valor del saldo final del extracto. 383. Entonces voy a dejar acá una diferencia en centavos para que ustedes vean el efecto que vamos a hacer a continuación. Entonces, en este caso, ya poniendo como tal o digitando, disculpen, el valor final del extracto bancario, ya aquí nos queda una diferencia. Y lo mismo, si voy a cerrar la conciliación bancaria, el sistema me dice, no le puedo dejar cerrar porque no está 100% conciliada, hay una pequeña diferencia. Entonces, en este caso, esas pequeñas diferencias que son tan usuales en estos procesos de conciliación bancaria, las podríamos ajustar aquí en donde dice ajuste al peso. Entonces, en este caso, menos 0,02. ¿Para qué? Para que me dé diferencia 0 y me permita como tal grabar o registrar la conciliación bancaria. Es importante, como lo indiqué al inicio, es importante que ustedes cuando ya vayan a cerrar la conciliación estén 100% seguros que ya se puede cerrar.
¿Listo? Porque de lo contrario, si tengo que reabrirla porque se me olvidó digitar algún comprobante o se me olvidó digitar algún registro a nivel contable, pues tenemos que generar nuevamente el proceso de la conciliación bancaria de ese mes. ¿Listo? Entonces, en este caso, el sistema, ahorita se van a dar cuenta cuando pasemos a julio, esas partidas que quedaron pendientes por conciliar, el sistema los trae automáticas para la siguiente conciliación bancaria. No es que ustedes tengan que posteriormente en julio venir a registrar esas partidas conciliatorias, no. El sistema las arrastra de forma automática de acuerdo a cómo cerraron la conciliación del mes anterior. Entonces, en este caso, voy a cerrar la conciliación bancaria. Sin embargo, antes de cerrarla les voy a mostrar el estado acá. Entonces, aquí el estado pues aparece en proceso. ¿Por qué? Porque no la hemos cerrado. Entonces, ya ahorita cuando la cerremos, ya va a aparecer allí estado conciliado. Entonces, le vamos a dar aquí clic nuevamente en modificar. Y vamos a cerrar ya la conciliación porque ya efectivamente está pues conciliada versus lo que se está registrando. De igual forma, si quieren volver a verificar e imprimir el informe resumido o el detallado, lo pueden hacer. Y aquí se van a dar cuenta que ya después de poner el valor del extracto y hacer el ajuste al peso, el sistema ya me va a mostrar diferencia en cero y esa ya es una conciliación que pues ya podemos hacer cierre como tal. Entonces, en este caso, ya con este ejercicio podríamos hacer dicho cierre. Entonces, aquí lo vamos a seleccionar, le vamos acá a dar clic en modificar. Y pues ya como tenemos la conciliación ya prácticamente hecha, ya le podemos dar aquí clic en cerrar conciliación. ¿Está seguro que desea cerrar la conciliación? En este caso le decimos sí, por favor, ciérrenos la conciliación. Entonces ya luego de que hicimos el cierre de la conciliación, entonces pues en ese caso ya aparece estado conciliado. Entonces, ya cuando aparece aquí en estado conciliado, pues muy seguramente si tengo que volverla a reabrir, pues tendría que eliminar la conciliación y volverla a cargar. De igual forma, si yo quiero reimprimir el documento después de haberla conciliado, acá nos muestra como tal la información de lo que se concilió en dicho mes. ¿Por qué? Porque esto va a ser soporte para poder identificar o cruzar esas partidas conciliatorias para el siguiente mes. Entonces, en este caso, ya nos da diferencia en cero y pues ya está cerrada como tal la conciliación. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso ya? Como ya se cerró el mes de junio, entonces vamos aquí a darle salir y como estamos en fecha de proceso de junio, nos vamos a cambiar a fecha de proceso de julio. Entonces acá vamos a pasar al mes actual, al mes de julio, y ya posteriormente entramos nuevamente a la opción de conciliación bancaria y en este caso, ¿qué podríamos llegar a hacer? Pues ya volver a crear la nueva conciliación bancaria del siguiente mes, en este caso del periodo de julio del 2021. Entonces aquí voy a adicionarla. Lo mismo, acá me pide los mismos datos. Este proceso de adición pues se tiene que hacer mes a mes de acuerdo pues a los diferentes bancos que ustedes manejen. Acá pues como estamos en fecha de proceso julio, el sistema me trae de forma automática el mes de julio, el año 2021 y aquí en este caso vamos a registrar la de Bancolombia nuevamente, pero en este caso con mes de julio. Y ya aquí la adicionamos. Entonces lo mismo, siempre que la adicionemos es importante, no me va a dejar hacer absolutamente nada si no la grabo. Entonces tengo que dejarla ya grabada para que el sistema me permita ya visualizar la información de dicha conciliación. Ya aquí después de haberla grabado, entonces mira que encontramos dos estados diferentes, conciliado, que ya en junio ya lo hicimos, y en proceso. Entonces ya acá posteriormente ingresamos a la conciliación de julio y pues acá
se tiene que seguir el mismo proceso que hicimos hace un momentico. Importante, como les venía diciendo, el sistema arrastra de forma automática esas partidas conciliatorias. Entonces, lo mismo que nosotros vimos en el, en el informe resumido, en el informe resumido, es lo mismo que el sistema me está mostrando acá. Entonces, vamos a comprobarlo. Acá yo puedo salir sin hacer ningún tipo de cambio o le doy grabar. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Entonces vamos a sacar la impresión del mes de junio en este caso para que la verifiquemos y la validemos frente a la información que nos está generando en este momento el sistema. Listo, entonces esperamos ahí que abra nuestro archivo de Excel para que las podamos verificar y efectivamente van a ser las mismas que se dieron en su momento. Entonces ya listo, ya me lo abrió el archivo. Listo, entonces en este caso vamos a verificar qué nos trajo el sistema después de haber hecho ese cierre, esa conciliación. Entonces aquí con respecto a julio le vamos a dar clic aquí en modificar y aquí en las partidas conciliatorias. Entonces en este caso, si nos dirigimos a nuestro archivo de Excel, entonces el primer registro que nos arroja allí son los 84.000 pesos registrado en libros y que falta pues cruzar con el extracto bancario. Entonces en este caso están estos 84.000 pesos. También hay otro que está en libros y no está conciliado frente al banco, 466.000 pesos. Entonces acá aparecen los 466.000 pesos. Y el último registro que está en libros, en ese caso, y pues no se cruzó en el extracto el mes anterior, el 1.858.400. Entonces ya acá podemos visualizar que lo que estaba registrado en libros, pues muy seguramente se tiene que cruzar en el extracto en el siguiente mes, en el mes de julio. Ahora bien, verifiquemos las partidas con respecto a lo que estaba registrado en el extracto y que no estaba a nivel contable. Entonces acá los 280.000 pesos que aparecen en la parte superior y aquí las otras partidas, en este caso de los egresos de los 290.000 pesos de la partida conciliatoria del mes anterior y la última por menos 190, el egreso que se ve, pues quedó pendiente por cruzar del mes anterior. Entonces aquí, si se dan cuenta, el sistema me trae de forma automática dichas partidas sin necesidad de tener que registrar una a una. Sin embargo, si por algún motivo se tienen que registrar, pues se registran por la opción del botón de arriba. El sistema me permite registrarlas acá, pero pues normalmente el sistema hace ese paso de información de un mes a otro de forma automática para que ustedes no tengan que ponerse a digitar como tal la información correspondiente. Y ya después aquí surge el mismo ejercicio de pues el paso que hicimos anteriormente con respecto a cargar la plantilla del extracto. Entonces en este caso, ¿qué podríamos hacer? Importar la plantilla, que fue lo que hicimos hace un momentico. En este caso voy a usar la plantilla que generamos hace un momentico para que nos arrastre de forma automática los datos y ya acá pues dando el separador correspondiente, ya aquí podemos venir a cargar el extracto del mes de julio. Entonces ya el proceso aquí es prácticamente el mismo. Ya seguimos, después de cargar aquí el archivo, pues ya podemos cargarlo aquí dentro de la conciliación bancaria, dentro de la opción de plantillas de extracto. Entonces recordemos, esta es la opción nueva que esa mejora se hizo está dentro de los últimos ejecutables para que ustedes puedan hacer el proceso por medio de la plantilla de Excel.
Listo. Entonces, de igual forma, los reportes, como les digo, los pueden sacar en cualquier momento. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, sacar el detallado, en este caso, del siguiente mes, del mes de julio, pues aquí nos va a salir una gran información porque pues todo está sin chulear, todo está sin el registro como tal del extracto bancario. Y por ejemplo, mire, acá vemos algo diferente y vemos pues que no está marcado nada porque efectivamente como no hemos cargado todavía el extracto bancario y no lo hemos cruzado con la opción que trae el sistema de forma automática, que es mucho más práctico, pues no nos va a traer ninguna partida chequeada aquí en esta opción y todo nos lo va a traer pendiente por cruzar. Y aquí en la parte inferior pues se dan cuenta que nos está arrastrando como tal esas partidas conciliatorias del mes anterior que las trajo de forma automática al sistema. Y ya pues acá el proceso sería, como les comento, el mismo. De igual forma, por ejemplo, ¿qué puede pasar también? Que se nos haya olvidado hacer la conciliación bancaria del otro banco. Entonces me puedo pasar de fecha de proceso, en este caso a junio, y generar el proceso de la conciliación bancaria del otro banco. Entonces aquí en conciliación bancaria creamos dos bancos, Bancolombia y BBVA. Entonces en este caso vamos a usar el otro banco, BBVA, y vamos a adicionar la información para dicho banco del mes de junio. Entonces acá 2021, la cuenta en este caso sería BBVA, adicionar, y ya pues en este caso por ejemplo hay poquitos registros, ya pues cargan el extracto de igual forma para poder hacer el chequeo de la información. Recordemos que siempre que adicionamos una nueva tenemos que darle aquí botón grabar para que nos lo permita pues adicionar o ajustar. Y ya aquí, como es la primera vez con este banco, entonces registramos las partidas conciliatorias en libros y en extracto, dependiendo cómo haya quedado. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a registrar una en libros. Es el mismo ejercicio de hace un momentico. Partida conciliatoria. Y en este caso, si el valor es débito o crédito, en este caso sería un crédito. Adicionamos el valor y pues ya aquí el ejercicio, como les comento, viene siendo el mismo. Ya aquí le damos grabar y si queremos sacar de este banco el informe resumido, pues aquí lo podemos visualizar. El informe pues va a ser lo mismo, lo que va a cambiar son los datos de qué cuenta. En el de Bancolombia pues salía que era la cuenta terminada en 02. Entonces en este caso es con la cuenta terminada en 03 y nos trae ya aquí lo que corresponde al banco BBVA. Entonces ya el ejercicio ya es el mismo, como les comento, para cada uno de los bancos. Entonces pues como lo prometido, pues dejamos un breve espacio para de pronto si hay alguna inquietud, alguna duda del proceso. No sé, Alejandra, me comentas si hay alguna pregunta en el chat. Sí, tenemos algunas preguntas. La señora Lisbeth Zárate nos pregunta, buenos días, ¿en qué versión debe encontrarse el módulo de contabilidad? Bueno, la última versión, espérate, reconfirmo. La última versión con la que estoy trabajando es la 8.2106.7. Sin embargo, en la página, normalmente, ¿qué pasa? Nosotros compilamos versiones dependiendo, semanalmente, dependiendo de las mejoras que hacemos dentro del sistema. Entonces, la que ustedes encuentran hoy en día dentro de la página de internet de nosotros en www.factory.com.co, esa versión ya tiene estos cambios que le estamos mostrando. Estos cambios llevan más o menos ya como mes y medio, 2 meses, alguito más, si no me equivoco. Pero ya en la última versión que está dentro de la página pueden tener el proceso y pues como les comento, siempre y cuando pues sean una versión SQL, ¿no? ¿Qué otra inquietud tiene? Ay,
El señor Mauricio Lopera, lo normal es que las partidas conciliatorias deben trasladarse al mes siguiente porque se realiza este paso. No, yo lo realicé cuando inicié a hacer el proceso del primer mes. ¿Por qué? Porque pues el sistema no tiene de dónde tomar. Si fuese una partida conciliatoria, por ejemplo, de extracto, no tiene de dónde tomar si realmente quedó conciliado o no. También en libros, o sea, solo lo hice en la primera, en el primer mes donde estoy iniciando. Ya se dieron cuenta, con el mes de julio, el sistema sí me las arrastra de forma automática. Solo se hacen en el primer mes en el cual yo voy a iniciar a hacer el proceso de conciliación bancaria. Ya después el sistema sí las trae de forma automática. ¿Listo? El señor Antonio, ¿cómo es el manejo con los gastos bancarios? Espérame. ¿Cómo es el manejo con los gastos bancarios, gravamen, intereses, comisiones, que por lo regular son muchos valores y que no utilizan a fin de mes? Ok, listo. Para ese ejercicio sí es importante, previamente para que el ejercicio pues se mostrara en la forma que se los mostré, pues sí tuve que haber hecho un comprobante contable con respecto a esos gastos bancarios, gravámenes, normalmente eso los envían a cuentas contables diferentes, sí se tuvo que haber hecho un registro contable de dicha información para que el sistema permitiera hacer el cruce pues, de de los gastos bancarios que están reflejados en el extracto versus el movimiento contable que se registró. Pero sí, sí se tiene que registrar un comprobante contable porque de lo contrario, pues no te va a dejar hacer la conciliación porque va a quedar, eso quedaría como una partida conciliatoria y realmente no es una partida conciliatoria. Esos gastos se tienen que registrar en el mes porque realmente sí se dieron durante el mes. Sí se tiene que grabar un comprobante contable. La señora Mariela Polo, buenos días para todos. El extracto bancario encontramos las consignaciones reflejadas de la misma forma que nosotros facturamos, pero cuando se traslada a FYC, a contabilidad, este se agrupa por tercero y no se mantiene por la factura. Es decir, que los valores no cruzarían entre el extracto y la contabilidad. ¿Cómo podemos conciliar, ya que por los valores no se cruzaría el ingreso del FYC? Listo. Por eso una de las sugerencias que dimos a inicio del proceso es que se debe manejar contabilidad en línea con facturación. ¿Para qué? Para que el informe, ¿qué pasa? Muy seguramente el cliente del que está haciendo la pregunta maneja actualmente contabilidad en batch. Entonces, para de pronto los que no están usando ese tipo de metodología que es la contabilidad en batch, es pasar a fin de mes un comprobante contable y hace el efecto que nos está mencionando en la pregunta. El efecto de consolidar en solo el tercero el valor total que registró por cada banco. Entonces, por eso, una de las condiciones para que esto sea de la forma que se los mostré es que se maneje contabilidad en línea, que la contabilidad en línea permite pasar documento por documento de forma separada y no como en batch que consolida en un solo registro lo que fue a cada banco de cada tercero. Entonces sí se tiene que manejar contabilidad en línea para que el proceso del cruce de información sea mucho más práctico. Porque pues si de lo contrario si lo manejamos en batch, pues es posible que pues no sea tan práctico y sea realmente un poco más manual el proceso. El señor Mauricio Lopera nos pregunta, ¿los ajustes por diferencias permiten contabilizar dónde la conciliación y a cualquier cuenta del gasto? Ok, listo. No, realmente se tiene que grabar un comprobante regular aquí por grabación de movimientos porque no hay forma o actualmente dentro del proceso de conciliación bancaria no hay alguna forma que permita grabar un comprobante dentro del proceso de conciliación bancaria. Entonces sí se tiene que registrar aquí por actualización grabación de movimientos como un movimiento regular y para que el sistema posteriormente aquí lo tome dentro de la conciliación bancaria, aquí en el mes, por ejemplo, el mes de junio. Entonces,
para que posteriormente el sistema si lo tome acá dentro de los registros en libros, lo tome de esta forma. Porque aquí no hay ninguna forma, actualmente dentro del proceso regular que estamos manejando, no hay forma de registrar como tal dicho documento desde la conciliación bancaria. Se tendría que hacer un comprobante, pues por la opción de actualización, grabación de movimientos. La señora Blendis Cavadía sí les vamos a enviar la grabación y también los documentos, el documento anexo de la presentación a sus correos electrónicos en los próximos días. Y también la señora Blendis nos pregunta de las dos opciones para cargar el extracto por cargar datos de archivo, el archivo debe ser texto, pero ¿cómo se debe subir? Porque lo intenté subir y los valores no me salen en cero. Bueno, ahí toca revisar, pero bueno, ahí toca revisar si lo está tratando de subir con la última opción que hay dentro del sistema, que es la del manejo de plantillas, o por la opción anterior. Porque por la opción, pues permite de igual forma, si no tienen el archivo tal cual como aquí por medio de las plantillas, ya permítame, yo ingreso. Toca verificar es cómo lo está haciendo en este caso el usuario, porque si no lo está haciendo por acá sino por la otra opción, y lo está haciendo asociado a algún banco que no teníamos anteriormente con el proceso automático, pues es posible que no le vaya a dejar leer la estructura del banco. Entonces tocaría verificar con este último proceso si le deja cargar, porque inclusive acá hay, aparte del tipo de separador, también hay para subir un archivo plano. Entonces, validar cómo lo está subiendo para sí mismo, pues, revisar qué es el inconveniente que se le está presentando. Para el señor Jairo Vargas, ¿se puede aplicar también a la propiedad horizontal? Pero ¿a qué se referirá de pronto el señor? Pues desde que tenga el extracto y maneje la cuenta contable, o no sé a qué se refiere de pronto, si nos puede ahondar un poquito más en el tema, porque pues el proceso de Señor conciliación Jairo, bancaria. ¿pueden encender su micrófono para explicarnos un poco la pregunta? Señor Jairo, ¿sigue en la conferencia? Creo que nos está intentando. No, no lo escuchamos, señor Jairo. Tiene el micrófono apagado. Sí, me refiero a la conciliación bancaria en la propia horizontal. Sí, pues desde que esté registrado a nivel contable, tal cual como está en el extracto, pues llega a cruzar los valores como lo vimos en la capacitación. También pues tiene que ver mucho el tema de Ok, cómo se registra la información para que haga ese cruce de forma pues un poco más automática como lo vimos hoy. Pero sí, 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 porque es ok, un gracias. manejo igual en cualquier tipo de compañía, es un manejo similar realmente. Lo único de pronto La que señora cambia Gracias. es la forma en que llega. Señora, dime. La señora Isa Gómez nos pregunta, ¿los gastos bancarios se deben contabilizar individual como viene en el extracto o podemos hacer un solo registro por banco? Bueno, ahí sí es importante. Se sugiere que sea como venga en el extracto. ¿Con qué fin? Con el fin de que la opción del cruce automático que hace el sistema lo haga de forma también automática.
pero también podrían grabar un solo comprobante con las cuatro cuentas contables, es decir, el crédito del banco contra la cuenta del gravamen, contra los gastos bancarios, contra el IVA que les cobran por las transacciones. Y ya pues en ese caso, si lo graban en un solo comprobante, pues tendrían que ya posteriormente chulear las otras partidas de forma manual. Pero se puede hacer de las dos formas. Yo lo que sugiero es que se haga en lo posible como viene en el extracto para que sea mucho más fácil. De igual forma, quiero hacer una aclaración acá. También se hizo un proceso de cargar movimientos desde Excel. Entonces, esta opción realmente también va a ser súper útil para que ustedes puedan de pronto armar el archivo en Excel y cargarlo. ¿Listo? La señora Brendis Cavadilla nos dice que la primera, no es la primera, la última aún no me sale activa. Y es la que nos hablaba que a la hora de cargar el extracto por cargar datos de archivo, el archivo debe ser de texto. Ella es la que nos hacía esa pregunta. Bueno, yo le diría a la señora que verificáramos y programáramos entonces una capacitación ya un poco más personalizada para entrar a identificar qué es lo que no le funciona como tal. Si de pronto si tiene la última versión o de pronto tiene una anterior. Entonces sí es importante ya entrar a como a detallar un poco más y le sugeriría que hiciéramos, sí, agendáramos una capacitación con el ingeniero de soporte que les atiende la cuenta. En Laboratorios Pineda nos preguntan, ¿cómo habilito esa opción en mi usuario? Quisiera saber si está alguien de Laboratorios Pineda que nos pudiera ahondar un poco en la pregunta. ¿Será que la tienen inhabilitada? Pues realmente eso se maneja por el usuario, acá por utilidades manejo de password, desde que se tenga el permiso. Aquí en la opción de permisos, desde que se tenga acá el permiso, en actualización de la opción de conciliación bancaria. Debe entrar con superusuario y asignar el permiso. Si de pronto a eso es lo que se refieren, que de pronto se les visualiza como en una marca de agua. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer en este caso con este usuario a ver si es eso lo que están preguntando. Voy a ingresar en este caso. Pero sí creería que es más de tema de permisos realmente. Viviana, nos preguntan, la última pregunta que tenemos es del señor Albert Barrero. ¿La conciliación puede realizarse de manera diaria automática alimentando los bancos con los movimientos diarios? No, realmente la conciliación acá se hace es mensual, porque no hay forma de decirle acá en la opción de actualización proceso de conciliación bancaria, lo único que nos pide de forma diferente cuando estamos adicionando un nuevo registro de conciliación bancaria nos pide solo mes y año, más no día. Además que muchas veces si se llega a ser diario, pues puede posteriormente a tener algún tipo de inconsistencia porque en cualquier momento si estoy en el curso del mes de julio me pueden anular un comprobante. Entonces, ¿qué me toca hacer? Reversar las anteriores, o sea, si voy en el día 15, reversar la del día 1 porque me anulan un comprobante. Entonces, en ese caso, pues el manejo sí se da es aquí de forma mensual, no de forma diaria. Esa era la última pregunta, con eso podemos darle fin a la conferencia, Viviana. Ok, listo. Entonces, pues ya siendo las 12 del día, entonces damos por finalizada esta sesión del día de hoy para que, pues, si no hay más preguntas, ¿no es cierto? No hay más preguntas. Una pregunta del Laboratorio Pineda. En la opción de permisos me aparece chuleada, pero en el módulo me sale deshabilitada.
Si se lo acabaron de asignar el permiso hace un momentico y está dentro del usuario, ¿qué tienen que hacer? Salirse del sistema y volver a ingresar para que se les habilite el permiso. Porque es usual Esa era que... la última ¿Sí? pregunta. Listo. Bueno, entonces con esta última pregunta damos finalizada la sesión del día de hoy.